Estaba pensando en qué libro sería interesante revisar esta semana cuando viré mi cabeza y de Together with pronto... my colleagues Ernst and Rutherford, I did counterfeit important. Now how many fingers? You once claimed that you have an ability to face unpleasant facts. Is that what you've demonstrated in 1984 by drawing an accurate portrait of the future? I think that allowing for the book being, after all, a parody, something like 1984 could actually happen. This is the direction the world is going in at the present time. Together with my colleagues Ernst and Rutherford, I did counterfeit. Me encuentro con 1984 de Orwell, una novela publicada en 1949 y de la cual se ha analizado y estudiado y hablado mucho. Nosotros, para comenzar esta reseña, vamos a preguntarnos cuáles son los requerimientos básicos para que un escritor pueda escribir una novela. Y acá es donde se muestran tres ejes bastante amplios. El primero, claramente, el manejo de una gramática y el conocimiento de una lengua, en este caso, el inglés. Segundo, el análisis crítico, la capacidad de analizar críticamente la realidad. Y por otro lado, el conocimiento del alma humana, el conocimiento de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos, de su estructura en general. Veamos estos tres ejes por separado. Orwell va a demostrar sus aptitudes con respecto a estos tres ámbitos de un modo muy peculiar. Primero, cuando se trata de la gramática, no solo que maneja el inglés de una manera excelente, ¿no? Sino que al mismo tiempo en la novela hay un trabajo minucioso con respecto a qué implica el lenguaje y cómo se puede manipular a través de él. Por tanto, una forma de leer o una buena linterna con la cual alumbrar la novela es el manejo que se hace y la forma en que se entiende el lenguaje, la gramática, las palabras, en su relación con el poder, con la humanidad, con la sociedad. Con respecto al análisis crítico de la sociedad, no solamente que él puede ver cómo funciona la sociedad de su momento, una sociedad de posguerra, ¿no? En la cual se han hecho alianzas y se han hecho traiciones y viene un nuevo orden, una nueva organización del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, sino que al mismo tiempo él exponencia, ¿no? Potencia la realidad en la que está viviendo para plantear un futuro en el cual esa realidad queda exacerbadamente forjada como una ideología estructurada que hace que el manejo del poder sea la centralización de la estructura de una sociedad. Yo sé que son palabras complejas y que puede que no tengan sentido a primera escucha, pero creo que esas son las ventajas de una novela. Una novela no usa palabras complejas para sistematizar, sino que muestra in situ, muestra en situación qué es lo que está queriendo decir de fondo. El tercer aspecto, que es el conocimiento del alma humana, habría que definir qué es alma humana, que obviamente no lo vamos a definir. En este caso va a tratar específicamente sobre las emociones. Entonces, Orwell no solamente que conoce muy bien el alma humana, como la estamos llamando, sino que al mismo tiempo plantea cómo, conociendo las emociones, se pueden controlarlas. Y aquí es donde ya pasamos entonces a nuestro eje o nuestra forma de querer señalar algo nuevo, ¿no? Que es que, corte, creo que las cosas válidas son aquellas que tomando lo viejo traen algo nuevo. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo por ver qué de nuevo podemos dar a esta novela, de la que se ha hablado tanto. Y en este caso, hay un eje que me parece interesante poder destacar, del que no se ha hablado demasiado, que es con respecto a la administración de las emociones. Y acá vamos a detenernos. La novela reflexiona sobre algo potentísimo, que es que solamente conociendo
el miedo de las personas, puede controlarse a las personas a través de ese miedo. Es decir, solo se le puede administrar miedo a una persona si se conoce a qué teme. Y de acá empieza a estructurarse entonces, porque esta imagen del Gran Hermano, que está constantemente observando a sus individuos, lo que está haciendo es absorber información para saber cuáles son efectivamente los miedos de esa persona, para poder tratarlos. Y aquí viene un análisis de la sociedad muy profundo, porque al fin y al cabo, la ilusión en la que estamos, que tanto se ha hablado, con palabras como Maya por un lado o como Matrix por otro, diferentes modos de indicar lo mismo, es que mientras uno tiene miedo, tiene un límite. Y mientras alguien descubre ese límite, entonces puede mantenerte en ese límite para que hagas lo que esa otra persona quiere que hagas. Y esto, que estoy hablando así como muy abstracto, en realidad no lo es, ya que hoy por hoy tenemos un concepto que es el Big Data, que realmente cambia las reglas del juego completamente. Recomiendo muchísimo la entrevista muy reciente que se le ha hecho a uno de los mayores expertos con respecto al recabamiento de información a nivel global, quien asegura, sin que le tiemble la voz, que Obama y Trump han usado estos mecanismos y esta base enorme de datos para saber cómo administrar información a sus votantes. Por tanto, yo creo que esto llama a la reflexión y cada uno será responsable luego de qué hace con ella, ya que aquí es donde está realmente el eje de la cuestión. Información es poder, pero justamente, ¿cuál información? ¿Y cómo se consigue? ¿Y cómo se puede verla? La situación que plantea la novela 1984 está vigente hoy en día en este preciso eje. Lo que quiero decir es que, al fin y al cabo, este siglo es el siglo de la información y todo lo que se define a partir de la información que se maneje, ya que hoy por hoy podemos hacer un perfil perfecto de un consumidor o de un votante o de un soldado o de un esclavo o de un conejo de indias o de un ser sin alma. Es decir, podemos modelar al otro si conocemos quién es el otro. Por tanto, creo que con esta reflexión podemos cerrar la reseña de hoy diciendo que 1984 nos abre un antes y un después de su lectura, como todo buen libro lo hace. Hay un velo que se corre, hay un entendimiento que baja a través de esa novela y hay además muchísimas preguntas para responderse a lo largo de la lectura de esa novela. Así que esto ha sido La Crítica Literaria y 1984 es un libro recomendado. Que tengan buena lectura, buen recabamiento de la información y que puedan despertar de la Matrix lo antes posible. Desde acá me despido, mi nombre es Pablo Cieslik y nos vemos en la siguiente.